Buenas noches, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios, iglesia más que vencedora. El tema de esta noche es: la sangre de Jesús habla de algo mejor. Hoy en día o no tenemos el conocimiento claro respecto de la sangre de nuestro Señor Jesús. Y muchos usan la sangre de Jesús como un amuleto, como algo supersticioso, no dándole el debido valor que tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre fue derramada por la iglesia. Entonces, damos gracias a Dios por su gracia. Estamos en un nuevo pacto y en este nuevo pacto nosotros hemos sido unidos a Dios. Pablo dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Estamos realmente unidos a Jesús. O sea, no necesitamos aplicar esa sangre para alguna otra área de nuestra vida. Por ahí, una vez hablando con otro ministro, le pregunté: ¿cómo haces para no pecar? Y él me dijo: me cubro con la sangre de Cristo. Y entonces ahí vemos que de alguna manera están haciendo un uso indebido de la sangre de Cristo. Nosotros ya estamos dentro del cuerpo de Cristo. Es como que si al cuerpo de Cristo le rociara su propia sangre, ¿no? Ya la sangre de Cristo fue derramada por nosotros hace 2000 años. Y con esa sangre se estableció un nuevo pacto. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos estaban en el huerto. Y dice la Escritura en Génesis 2:25 que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Cuando habla de que estaban desnudos, inmediatamente nos viene la idea que estaban sin ropa. Pero según la palabra, dice en Salmos 8, dice: ¿Y qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que Dios y le coronaste de gloria y de honra. En este salmo vemos que Dios puso su gloria en el hombre, en ese hombre que fue creado a imagen y semejanza de Cristo. Dios lo vistió a ese hombre, Adán y Eva, de su gloria. Cuando Adán y Eva caen en pecado, dice: le fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. O sea, recién ahí ellos se dan cuenta de que estaban desnudos. Y inmediatamente ellos trataron de cubrirse con unas hojas de higuera, se pusieron unos delantales. Estando ahí en el huerto, Adán y Eva, Dios lo llamó Adán. Adán, y lo que hizo Adán es inmediatamente esconderse. Y la voz de Dios en el huerto nuevamente se pronunció y le dijo: Adán. Y Adán se presentó y dijo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Estaba desnudo y me escondí, le dice. Mire que Adán le dice a Dios que estaba desnudo. O sea que este hombre, Adán y Eva, tenían la vestidura de la gloria de Dios. Esta vestidura de la gloria de Dios era con justicia, con santidad, perfección, inocencia. Esa era su vestidura del hombre. Y cuando está diciendo en Génesis 2:25, dice: y Adán y Eva estaban desnudos, está diciendo que ellos no tenían la ropa que nosotros tenemos, esta ropa que ha sido confeccionada por manos de hombres. Ellos no tenían
esa vestidura. Ellos tenían otra vestidura, la vestidura de la gloria de Dios. Ellos estaban vestidos de eso, pero cuando pecaron, esa vestidura se apartó de Adán y Eva. Por eso es que cuando ellos se ven qué cosa, desnudos, sin esa vestidura de la gloria de Dios en ellos. Y ellos trataron de hacerse de una vestidura con su esfuerzo, mediante hojas de higuera. Pero Dios tenía algo preparado para Adán y Eva. Dice que Dios mató un animal que era inocente, y derramó su sangre, esa sangre inocente, para limpiar una sangre culpable. Y era de suponer que ese animal era un cordero que fue escogido por Dios, un cordero inocente. Era el primogénito de las ovejas, y Dios los sacrificó para cubrirlos a Adán y Eva con unas túnicas de pieles, dice la Escritura. Los cubrió a ellos para enseñarles a estos hombres, a Adán y Eva, que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de la sangre de un animal no hay perdón. Entonces Dios les empezó a enseñar a Adán y a Eva que era mediante el sacrificio de un animal, mediante el derramamiento de sangre de un animal, que ellos obtenían el perdón de Dios. Entonces Adán y Eva empezaron a enseñar a sus hijos, a Caín y Abel. Les mostraron que sin derramamiento no hay de sangre, no hay perdón de pecados. Entonces estas prácticas, cuando fueron enseñadas a sus hijos, un día Caín se presentó ante Dios sin el cordero, sin derramamiento de sangre. Se presentó Caín ante Dios a su manera, y dice que esa ofrenda fue rechazada. Era una ofrenda de vegetales que fue rechazada por Dios, desaprobada por Dios. Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, mientras que la ofrenda de Abel sí respondía a la manera de Dios, porque Abel llevó la ofrenda de uno de los primogénitos de sus ovejas, de lo mejor de sus ovejas, sin defecto. Él lo presentó ante Dios y derramó la sangre de ese cordero, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Eso está en el libro de Hebreos, que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces Caín y Abel fueron enseñados en esta práctica, pero vemos que Caín no respondió a la manera de cómo Dios lo había establecido, de cómo el hombre tenía que acercarse ante Dios. Era a la manera de él, y a la manera de Dios era mediante el sacrificio de un animal, mediante el derramamiento de sangre de un cordero. Esto es de alguna manera la imagen, pues, de su Hijo Jesucristo, que él iba a venir al mundo y derramar su sangre preciosa por nosotros. Por eso es que Jesús dijo: mi sangre es derramada para el perdón de pecados. En Mateo 26, versículo 28, dice: mi sangre es derramada para el perdón de los pecados. Por eso es que Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, los sacrificios también del antiguo pacto, todos esos sacrificios del antiguo pacto eran como una tarjeta de crédito o una tarjeta Visa. Estas tarjetas de Visa son emitidas por una entidad financiera para el que lo solicita.
le dan esta tarjeta de crédito. Y con eso el que tiene esta tarjeta puede pagar por ciertos productos. Él paga por ciertos productos, pero sin el dinero en efectivo. Él está cubriendo. Pero en realidad esta tarjeta de crédito no está pagando, porque es ¿qué cosa? Un crédito. Que cuando realmente se hace efectivo el verdadero pago, cuando esta persona paga por eso. Pero mientras está comprando estos productos con la tarjeta de crédito, él no está pagando. Él está cubriendo. Por eso es que los sacrificios del antiguo pacto eran llamados expiación. Y la expiación era cubrir. Como cubrir un pago. Pero en realidad estos sacrificios del Antiguo Testamento tuvieron una culminación cuando Cristo Jesús vino, porque ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces la expiación solamente cubría, mediante sacrificios se cubría el pecado, pero no se hacía efectivo el verdadero pago que se realizó mediante el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es a través de la sangre de Jesús que nosotros obtenemos el perdón de pecados. Por eso es que Pablo dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Quién tenemos? Dice. Esta palabra tenemos en el griego está en el tiempo presente activo. ¿Qué significa eso? Que tenemos, está diciendo que poseemos, está diciendo la palabra tenemos. ¿En quién poseemos redención por su sangre? Mediante la sangre de Jesús obtenemos ¿qué cosa? Redención. ¿Y qué es la palabra redención? Redención significa ser comprados por un precio. Es ser comprados por un precio, y ese precio es la sangre de Jesús. Hemos sido comprados de la esclavitud mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está diciendo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, dice. No está hablando de un pecado, dice el perdón de pecados, está en plural, hermano. Y la palabra redención conlleva la idea también de perdón de pecados. Entonces dice Pablo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahí no dice el texto que es mediante la confesión de pecados, sino dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según gracia. No es mediante confesión que obtenemos el perdón de nuestros pecados, sino por un acto de su gracia de Dios. Es un favor inmerecido que Él te extiende cuando crees en el Señor Jesucristo. Cuando tú estás creyendo en el Señor Jesucristo, en ese momento Dios te extiende esta gracia del perdón de todos tus pecados. Entonces, cuando Caín, estando en el huerto y ve la ofrenda de su hermano, la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios, él sintió celos. Y lo que hace Caín es matar a su hermano Abel. Y cuando Dios se le presenta a Caín, le dice, ¿dónde está tu hermano? Le dice. Y Caín le responde a Dios, ¿acaso yo soy
el cuidador de mi hermano? ¿Acaso yo soy su guarda? Y Dios le dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí, le dice. Es la voz de la sangre de Abel que estaba clamando desde la tierra, estaba clamando a Dios. Le estaba diciendo a Dios, la sangre de Abel le estaba diciendo a Dios, justicia, justicia, castigo, venganza. Estaba pidiendo la voz de la sangre de Abel ante Dios. Le estaba diciendo retribución, Señor. Mi hermano me ha matado. Eso es lo que estaba hablando la sangre de Abel. Mire, según la ciencia moderna, dice que la sangre habla. Si tú tomas una muestra de tu sangre y lo llevas al laboratorio, tú puedes conocer tu estado de salud. Tú puedes saber a través de esa muestra si tienes triglicéridos, colesterol, tu hemoglobina, cómo están tus glóbulos blancos, rojos. Tú puedes ver las plaquetas, puedes ver incluso el ácido úrico. Todo eso te puede proporcionar una información de cómo está tu estado de salud, si tienes una enfermedad o no tienes una enfermedad. Y podemos conocer a través de esa muestra si tienes diabetes, si tienes anemia, cáncer o enfermedades del hígado. Todo tú puedes saber a través de tu sangre. Y de igual manera, la sangre de Abel estaba clamando a Dios, estaba diciendo, esto me ha pasado, y venganza, Señor, castigo para Caín. Dios escucha esa voz de su hermano. Dios escuchó la voz de Abel, pero dice que hay otra voz, una voz que habla algo mejor, que la de Abel, y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es la voz de la sangre de Jesús que está hablando ahora, pero no está hablando para hacer cosas, hermano. Algunos están pensando, como decíamos al inicio, un ministro me dijo, para no pecar me cubro mi mente con la sangre de Jesús. La sangre de Jesús ya fue derramada ahí en el Calvario. La sangre de Jesús ya fue derramada para el perdón de nuestros pecados. La sangre de Jesús ya fue derramada para nuestra salud, hermano. Por eso es que la carta de Pedro dice, y por cuya herida fuisteis sanados. No dice que recién la sangre va a darnos la sanidad. Dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Nosotros ya hemos sido sanados por las llagas de Cristo, por las heridas de Cristo, por la sangre de Jesús que fue derramada en favor de nosotros, hermano. Pedro está diciendo, fuisteis sanados por su sangre preciosa que fue derramada ahí en la cruz del Calvario. Por la sangre de Jesús, dice Pablo, dice, en quien tenemos redención por su sangre, dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por la sangre de Jesús tenemos, ¿qué cosa? El perdón de nuestros pecados. Hemos dicho que no es porque tu confesión, porque tú le confiesas tus pecados a Dios que Él te perdona. Eso no dice el texto. Dice el texto que por un acto de su gracia es que recibimos el perdón de todos nuestros pecados. Mire que el sacrificio de Jesús fue hace 2000 años. Hace 2000 años fue
Cristo sacrificado ahí en una cruz y derramó su sangre, pero ese sacrificio también apunta al futuro. Nosotros estamos 2000 años después y hemos recibido, ¿qué cosa? El perdón de nuestros pecados. Pero también fue para el pasado, porque desde la caída del hombre, desde Adán, Abraham, Moisés, todos ellos también miraron el sacrificio de Jesús y también Dios les impartió su justicia. Esos hombres fueron justificados por solamente creer en el sacrificio de Jesús, por solamente creer que esa sangre derramada era suficiente para el perdón de sus pecados. Entonces, el sacrificio de Jesús no responde solamente al pasado, hermano. Dios no está sujeto al tiempo, al cronos del hombre. No está sujeto al pasado ni al presente, hermano. Jesucristo, dice la Escritura, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Eso dice la carta de Hebreos. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, hermano. Jesucristo no está sujeto al tiempo. Entonces su sacrificio fue para todos, ¿sí? Aún el tiempo pasado, los que miraron a Jesús alcanzaron la benevolencia de Dios, el favor de Dios se extendió para esos hombres que miraron el sacrificio de Jesús, que miraron, ¿qué cosa? El derramamiento de la sangre de Jesús. Pero también para nosotros también miramos el sacrificio de Cristo, que fue en favor de nosotros, su iglesia. Y cuando miramos ese sacrificio, Dios, ¿qué cosa? Nos extiende, ¿qué cosa? Su justicia, nos extiende su benevolencia. El favor de Dios está con nosotros. Por tan solamente mirar el sacrificio de Cristo y reconocer ese sacrificio, que esa sangre derramada fue única y suficiente para el perdón de nuestros pecados. La sangre de Jesús hoy en día no está clamando, escucha bien, la sangre de Abel sí está clamando, está pidiendo qué cosa, justicia, pero la sangre de Jesús no está pidiendo justicia. La sangre de Jesús no pide, la sangre de Jesús ha dado. Amén. La sangre de Jesús ha dado y está hablando y habla algo mejor que la de Abel, dice la Escritura. Este está en Hebreos 12, 25. Dice que a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, dice, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Está hablando de la sangre de Jesús que habla mejor que la de Abel. ¿Y qué está hablando esa sangre? Esa sangre está hablando: por mi llaga fuisteis sanados, dice. Por mi llaga fuisteis sanados. ¿Qué más está hablando? Jesús está hablando que por su sangre hemos sido perdonados. Si entendemos mejor el pacto, dice que en el pacto había derramamiento de sangre. En el pacto judío había derramamiento de sangre. Y por ese derramamiento de sangre nosotros estamos unidos ahora a Cristo. Por eso es que Pablo empieza a hablar, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por la sangre de Jesús estamos unidos ahora a Dios. Estamos unidos al cuerpo mismo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú y yo estamos unidos, no estamos separados de Dios. No es que si tú pecas y Dios aparta su presencia de ti, eso no es una enseñanza del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento dice Pablo: nada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús. Nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios, ni aun el pecado, hermano. Porque aún el pecado, dice Cristo, pues llevó nuestros pecados. ¿Dónde? En la cruz. Él pagó el precio de todos nuestros pecados y nos ha hecho uno con Él. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esta sangre está hablando de nuestra unidad con Él. Esta sangre está hablando de una herencia que nos ha sido dado en Cristo. Esta sangre está, dice, la carta de Hebreos dice, 9:14, dice, cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Mire que aún la sangre de Jesús limpia nuestras conciencias. ¿Y por qué tiene que limpiar nuestras conciencias? Nuestras conciencias, muchos tienen en su conciencia sentimientos de culpa, condenación. En su conciencia ellos se ven como pecadores. En su conciencia está la antigua vida de pecado. Eso está donde, en nuestras conciencias. Pero dice que la sangre de Jesús limpiará vuestras conciencias. Aleluya, bendito sea nuestro Dios, que aún su sangre limpia, ¿qué cosa? Nuestras conciencias. No hay otra manera de limpiar nuestras conciencias, sino es con su sangre preciosa. Amén. La sangre de Jesús. ¿Y cómo los limpia? Porque en esa conciencia hay qué cosa, todavía está fijado esas acciones pecaminosas. ¿Cómo es que los limpia? Y es que cuando el creyente toma conocimiento, va tomando conocimiento de la palabra de Dios. Día a día va tomando conocimiento de la palabra y la palabra de Dios va limpiando esas conciencias. Esa conciencia de pecado los va limpiando. Mire que en naturaleza ya hemos sido nosotros hechos unas nuevas criaturas, hemos recibido la vida de Dios. Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina. Dios ha venido a morar en nosotros. Pablo dice que somos nuevas criaturas, somos hechura de Dios, un nuevo hombre que tiene la vida de Dios. Pero ese es en nuestro espíritu, en nuestra parte almática todavía necesita ser renovada. Y ser renovada con la palabra de Dios. Entonces ahí es donde la carta del escritor de Hebreos está diciendo que la sangre de Jesús limpiará vuestras conciencias de obras muertas, de acciones pecaminosas, esa conciencia de culpabilidad. ¿Sabes cómo es limpiado? Cuando tú crees que has sido perdonado, que has sido justificado en mérito al sacrificio de Jesús. Cuando creíste en Él, Dios te ha impartido su justicia. Y es un asunto no solamente de conocer que Dios te ha impartido su justicia, sino que también tú tienes que creer que eres justicia de Dios en Cristo. Cuando empiezas a creer que eres justicia de Dios en Cristo, es la sangre de Jesús que está limpiando esa conciencia de obras muertas, dice el escritor. Es cuando, mire, un hombre cuando transgrede una ley del tránsito vehicular y es sancionado por un policía, lo detiene y lo multa, lo sanciona y a él le entrega una copia de esa nota de la multa y otra la envía a la corte, ¿no? Lo que ocurre es lo siguiente, que esa nota que fue enviada a la corte, en este caso es a Dios, Dios dirá, pues el sacrificio de mi hijo fue único y suficiente. Tu falta ha sido pagada mediante el sacrificio de Cristo. Tú tienes la otra nota. Hay otros lo tienen la otra nota. ¿Y dónde lo tienen? Acá en su conciencia. Y eso solamente es limpiado con la preciosa palabra de Dios, con la palabra de Cristo.
Cuando empezamos a conocer la palabra de Cristo, eso es el que limpia nuestras conciencias. Eso es lo que puede hacer la sangre preciosa de Jesús. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Pero es la palabra de Cristo, es la palabra de su gracia. Amén. En naturaleza ya hemos sido hechos nuevas criaturas. El asunto está en nuestra parte almática, que necesita ser renovada a la luz del Evangelio de la gracia. Bueno, Jesús, la sangre de Jesús habla mejor, algo mejor. Está hablando de la justicia, está hablando que hemos dicho, estamos unidos a Él, está hablando de que hemos sido perdonados, de que ahora somos hijos de Dios. Eso es lo que está hablando la sangre de Jesús. No está hablando condenación, no está diciendo, bueno, has pecado y ahora mereces ser castigado. Eso no está hablando la sangre de Jesús. Eso hablaba la sangre de Abel, pero la sangre de Jesús, mira, la sangre de Jesús está hablando de bendición, no de maldición. La sangre de Jesús no está hablando de juicio, está hablando de misericordia, hermano. Eso es lo que habla la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que considerar eso. Mire que en el antiguo pacto, y lo dice ahí en la carta de Hebreos 9, ¿sí? 12, 26, dice que el pueblo de Israel escuchaba también una voz aquí en la tierra. Ellos escuchaban la voz de Moisés, y esa voz de Moisés, en esa voz de Moisés había juicio, había condenación. El pueblo temblaba cuando hablaba Moisés, hermano. Pero la sangre de Jesús que habla hoy en día no está hablando de juicio, no está hablando de condenación, no está hablando de muerte, está hablando de vida, está hablando de justicia, está hablando que su obra fue única y suficiente, no hay otra obra más o mayor que la obra de Cristo. Entonces, esa es la sangre que está hablando. Es la sangre que también le habla al Padre en favor de quién, de nosotros. Mi sangre que ha sido derramada es suficiente. Entonces Dios no está rechazándonos, Dios no está poniendo juicio hoy en día, hermano. Esa es la sangre que habla algo mejor. Y a la luz del Evangelio de la gracia, a la luz del nuevo pacto. Amén. Bendiciones, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios. Si por primera vez estás escuchando este mensaje, te invito a que puedas recibir a Jesús en tu corazón. Te invito a que puedas escuchar la voz que habla algo mejor. La voz que habla y que trae una buena noticia para tu vida. Que su sacrificio fue único y suficiente para el perdón de tus pecados. Si por primera vez has escuchado este mensaje, repite conmigo. Yo te voy a guiar. Amén, ahí donde estás. Señor Jesús, yo te agradezco por tu sacrificio, tu sangre que fue derramada en favor de mí, para el perdón de mis pecados. Yo recibo ese perdón y reconozco que tu sacrificio fue único y suficiente para el perdón de mis pecados. Confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Gracias, Jesús. Te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, te invito a que sigas conociendo a Dios a través de su palabra. Busca una iglesia cristiana donde se predique el Evangelio,
de su gracia. Y si alguien está en casa, tiene alguna dolencia, alguna enfermedad, voy a orar por ti. Si tienes anemia, Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú puedas poner una sangre nueva, Padre. La sangre preciosa tuya corra ahora en esta persona que está oyendo tu mensaje, una sangre nueva, la sangre tuya, Padre, pueda correr en todo su cuerpo, Señor. Si hay diabetes, también, Señor, declaramos sanidad sobre la diabetes, Padre. Si hay tristeza en el corazón de esta persona, también echamos fuera en el nombre de Jesús esa tristeza. Amén. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios. Bendiciones, y nos estamos viendo en la próxima semana.